¿sabían ustedes que ayer aparecieron obviamente cifras importantes? Porque en los primeros 9 meses del año las ganancias de la AFP totalizan más de 500 millones de dólares. Y aquí viene un tema interesante que tendría que ver también con cómo han subido algunas comisiones que pagan las personas. Por eso vamos a conversar con Marcelo Goldschmidt, abogado, director de Goldschmidt y compañía. Y todo esto en medio de la discusión que tenemos hoy día, Marcelo, por las pensiones de vejez, ¿cierto? O sea, es un... Temazo. ¿Cómo podríamos definir esta situación hoy día? Buenos días. Es muy complejo porque efectivamente crea el punto de la legitimidad, ¿no es cierto? Tenemos pensiones que por una parte son muy bajas, claro, y al mismo tiempo recibimos esta noticia, que no es una novedad, que tiene que ver con altos índices de ganancia para las administradoras. Claro, esto aumentó en un 9%, tengo entendido, en relación al año anterior, pero tiene una explicación. ¿A la gente le están cobrando más comisión? Tiene una explicación basada en que finalmente la ganancia de la AFP está determinada por la comisión que cobran. Claro. Y esa comisión que se cobra no tiene que ver con la rentabilidad que obtienen para los fondos. Por lo tanto, se produce una disociación, claro, entre la ganancia que se generan para los fondos de pensiones versus la ganancia que crean para la actividad empresarial de administración. ¿Esa comisión es gana o pierda en el fondo? O sea, independientemente de la rentabilidad que tenga mi dinero, yo voy a tener que pagar igual lo mismo fijo. Exactamente, ganes o pierdas, porque el concepto está en que es la retribución que tendrían estas administradoras, que son sociedades anónimas, por lo tanto son entidades con lucro, que es uno de los puntos que se está analizando. O sea, son privadas. Son privadas, son administraciones delegadas que tienen el legítimo derecho a obtener utilidades, pero que crean estas situaciones que son externalidades muy negativas, donde las pensiones son muy bajas y al mismo tiempo obtienen importantes ganancias, porque la comisión está asegurada en términos de los ingresos que perciben. Ahora, ¿es posible que funcione sin lucro? Es posible, de hecho hay muchas iniciativas, hoy día se ha abierto una amplia gama de alternativas para reformular el sistema. El gobierno presentó una, o sea, por lo menos está reformulando. Hay algunas que tienen que ver con cotizaciones adicionales, hay otras que tienen que ver con mirar la naturaleza jurídica de esas AFP. Hoy día son sociedades anónimas, las sociedades anónimas son entidades lucrativas. Algunos dicen, ¿por qué no crear administradores públicos? Claro. Por una parte, con lo que significa el costo de la burocracia de generar este administrador público. Por otro lado, otros dicen, ¿por qué no crear administradores sin fines de lucro? Y ahí hay un punto. ¿Se podrían administrar estos fondos sin fines de lucro? Por supuesto que sí. Esa es una definición de la naturaleza jurídica propia de la organización que va a gestionar esta administración. ¿Cierto? Si tiene fines de lucro, una empresa X no perdería el interés en meterse en el negocio porque constitucionalmente, de acuerdo a nuestro texto, tiene que haber un sistema privado y público. Por lo tanto, también podríamos chocar en algún minuto con que terminar con la NFP sea una medida anticonstitucional. Es interesante el punto, pero también hay que abrirse a la lógica de que en el mundo privado existen organizaciones con fines de lucro, sociedades anónimas y otro tipo de sociedades, pero también existen en el ámbito privado organizaciones sin fines de lucro. Y me refiero fundamentalmente a fundaciones, asociaciones, las que antes se llamaban corporaciones. Por lo tanto, yo diría que no es dogmático el hecho de que la administración siga en manos de privados, pero con una mirada no lucrativa. Por lo tanto, ahí la naturaleza jurídica de la AFP también se pone en cuestión. Podríamos encontrarnos entonces con la posibilidad de administradores que, administrando desde lo privado, hagan la administración con un enfoque no lucrativo. ¿Es posible, por ejemplo, ir en una regulación? Bueno, las AFP son altamente reguladas, pero ir en una regulación a lo mejor distinta, donde el cotizante vaya en la parada. Me refiero a bajar las comisiones por ley, a lo mejor. Claro. No sé, estoy especulando, ocurriendo esa idea. Bajar la comisión, o que la comisión vaya directamente con el resultado que obtenga la AFP. Hay varias cosas que esos 500 millones de dólares puedan ser parte del gran bolsón. No sé, estoy planteándolo desde la ignorancia incluso. Hay muchísimas alternativas, creo que es el momento para explorar creatividad en ese aspecto. Una alternativa, por ejemplo, es regular la tarifa, que es la comisión. Ahora, la regulación de precios en un modelo como este... o el 0,5 al 1,4. Hoy día se mueve de 0,6 a 1,4. Claro. Es una comisión que está determinada por el mercado. Te invitamos a la pizarra, ¿te parece? Para que vayamos allá y podamos... Te vamos a sacar la pizarra hoy. Muy bien. Y nos vas explicando, Marcelo, aquí... Tú tienes acá ¿Está el plumón? Ahí está. Toma. Ahí. Entendamos el concepto del sistema. En algún minuto consideramos que aquí está la AFP,
que es un administrador privado, hoy día de una naturaleza específica que es una sociedad anónima. Eso significa en términos prácticos que la sociedad anónima va a crear utilidad y por lo tanto es un negocio. Dicho eso, lo que ocurre, y la primera distinción que hay que tener presente, es que esa sociedad anónima tiene un capital propio, como cualquier empresa. Es un capital completamente independiente del fondo de pensiones. Y por otro lado, tenemos el fondo de pensiones donde está el ahorro previsional. Por lo tanto, Perdón, te voy a hacer un cambio de plumón para que se vea más claro. tenemos dos patrimonios distintos. Uno es el capital de la empresa SA, sociedad anónima que administra los fondos, y otro es el fondo de pensiones. ¿Dónde van las comisiones? Las comisiones se instalan en este punto. Son parte de la ganancia. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, tienen una ganancia asegurada porque tienen un mercado asegurado. Pero esa cotización, o sea, eso proviene de mis cotizaciones, de mi plata, la plata que yo cotizo. Eso es una parte de tus cotizaciones, ¿no es cierto?, que se desagrega en aquella parte que es el 10% que va al fondo de pensiones y específicamente va a la cuenta de capitalización individual, va a tu ahorro individual. ¿Y por qué es un dato relevante? Porque hoy día la mirada está puesta en instalar tal vez la idea de un sistema que sea mixto. Eso te iba a preguntar, y con reparto. ¿Qué significa ¿Qué eso? significa eso? Para establecerlo en términos muy gruesos, los sistemas pueden ser de capitalización individual, donde mi pensión va a estar únicamente determinada por mi capacidad de ahorro. O sea, tanto ahorro es como puedo obtener una mejor pensión a través de la cotización obligatoria y de otros instrumentos de ahorro voluntario. Como es hoy día. Como es hoy día, y en el otro lado de la vereda están sistemas más solidarios, que son fondos de reparto, que básicamente forman un fondo común donde los que van entrando van financiando a los que van saliendo. Ahora, ¿cuál es la mirada? Hay que elevar las pensiones. Claro. Para elevar las pensiones hay muchísimos vehículos. Uno de los vehículos naturales es elevar, ¿no es cierto?, la cotización. Y ahí está ese 4% que hoy día se eleva reflexivamente al 5% y decir, con eso hay una mayor cantidad de ahorro que va a ir a la cuenta de capitalización individual. Pero la apertura se ha hecho aún más interesante porque hay una posibilidad de abrirse un espacio de solidaridad. O sea, que de esa cotización adicional del 5%, el 1 o el 2% vayan a integrar un fondo solidario. ¿Ya? O sea, que no todo vaya a mi cuenta de capitalización individual, sino que una parte representada por ese 1 o 2%, esto es una discusión legislativa, vaya a un fondo solidario de reparto que tienda a favorecer a aquellos que cotizan menos. Estábamos viendo ahora las gráficas de lo que reciben hombres jubilados, mujeres jubiladas, que verdaderamente es muy, muy bajo. Con esto, mira, vamos a revisarla de nuevo, porque como tú nos estabas explicando, vamos a la primera gráfica. El 50% de los hombres jubilados recibe una pensión menor a 151.000 pesos, ¿ya? Las mujeres, el 50% de las mujeres jubiladas recibe una pensión menor, a 138.000. Es muy bajo. Y el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de 400.000 pesos. Entonces, cuando tú dices hay que poner más para recibir más, yo no veo de dónde. Pero hay muchos que dicen, ¿y qué pasa si todas esas ganancias se reparten? ¿Sirve de algo, Marcelo? Esas ganancias que han obtenido... Regularle la ganancia. Regularle la ganancia. Es que también han dicho algunos, han salido algunas voces decir, todas esas ganancias o parte de esas ganancias que se repartan entre todos los que estamos poniendo esa plata. Esa es una fórmula. Pero mira, la pregunta es, ¿sirve? Sirve, porque para llegar a mejores pensiones no hay una sola solución. ¿Ya? Es tan importante la brecha que se genera entre una pensión digna y la pensión promedio actual que tú requieres generar recursos desde distintas fuentes. Ya. Primera fuente, aumentar la cotización obligatoria, está ese 5%. Segunda fuente, aumentar el aporte del Estado a través de un pilar solidario más contundente. Tercera fuente, generar, ¿no es cierto?, mayores incentivos y regular directa o indirectamente las comisiones, pero además no solamente eso, porque cuando yo regulo la comisión lo que hago es crearle más líquido al trabajador porque va a salir menos dinero. La pregunta es, ¿podríamos trasladar esa comisión que nos cobra a nuestro fondo de pensiones? Y ahí está el atractivo de esa medida. No solamente es cobrar menos comisiones, sino que eventualmente llevar esa comisión a los fondos. Pero, Marcelo, ¿podrían haber comisiones variables? Es decir, la gente que cotiza menos, obviamente que gana menos,
que paguen menos comisión también. Podrían haber segmentos, Sí. ¿no es cierto?, con tasas de comisión distintas por distintos segmentos. Claro. Podrían también existir elementos combinados, por ejemplo, donde tú, bajo ciertas circunstancias, pudieras llevar a cero la comisión. Por ejemplo, cuando la AFP genera pérdida, hoy día no es así, y por lo tanto tú pagas una comisión independiente de si hubo ganancia o pérdida en tu fondo. Lo otro que te iba a preguntar, por ejemplo, hablábamos con la Carla fuera de cámara, decíamos, si las utilidades se regularan y un gran porcentaje se repartiera entre los cotizantes, obviamente que tendría que ser distribuido al que gana menos, le toque más, obviamente para poder ir equiparando un poquitito este tema. Y eso es lo que busca la mixtura. ¿Ya? Introducir elementos de solidaridad que permitan compensar a aquellos que reciben esas pensiones que son extremadamente bajas. Hay algo que se ha dicho los últimos días y que me gustaría despejarlo, porque he escuchado versiones como que sí funcionaría o no funcionaría tanto. No sé. Esto que se haga el cálculo a 110 años cuando yo jubilo. ¿Cómo funciona ese sistema? La tabla, digamos, la famosa tabla, digamos, de cálculo de tu pensión, que dice que hasta 10 años y que se la reducimos a una esperanza de vida realista que tenemos los chilenos, que está en torno al 80%, 85% si tú quieres, para darle un margen. Esto inmediatamente subiría un 20% de las pensiones. ¿Están así como Están así, porque hay una tabla de mortalidad, ¿no es cierto?, que la determina la superintendencia y que tiene que ver con una cuestión probabilística. No es tan simple como dividir hasta los 110 o hasta los 100, pero sí efectivamente el hecho de poner una probabilidad hasta los 110 años implica que mi bolsón, que es mi cuenta de ahorro individual, se tiene que dividir por un periodo más largo de tiempo, y eso redunda y concluye en que Es poco real y poco práctico. Pero eso es ganancia para ellos. Por supuesto, De ganancia para eventualmente. ellos. Ahora, recordemos que este sistema deriva en dos posibilidades. Uno es que cuando yo me pensione, administre la AFP, y otro es que administre una compañía de seguros. Por lo tanto, aquí también hay un Renta segundo vitalicia actor o retiro interesante. Renta vitalicia. La Y renta vitalicia. en ambos casos, por ejemplo, ya, yo me jubilo, elijo cualquiera de los dos caminos. Con mi fondo total, que va desglosándose lo que yo recibo mensualmente, ¿estas empresas continúan trabajando? ¿Continúan ganando plata con lo que yo ya les produje durante 40 años? Por supuesto, de hecho, en el caso de las comisiones, hay una comisión para la administración en los tiempos de renta temporal y de retiro programado. O sea, las AFP mantienen el fondo en acción porque están entregándotelo de manera programada y ese saldo sigue generando comisiones. Por lo tanto, ahí están las fuentes de ganancia del negocio de las AFP. Por lo tanto, hay varias alternativas. Por ejemplo, es tomar las utilidades de la AFP y regular las comisiones. Eso. Una opción. Eso es muy bueno. Esta regulación puede ser una regulación normativa o puede ser una regulación de mercado. El mercado, en la medida que se hace más perfecto y por lo tanto permite mayor competencia, tiende a bajar las comisiones. Una regulación normativa sería hacer una regulación de corte arancelario, como se hace en electricidad, por ejemplo, donde se ponen topes de ganancia, rentabilidades de eficiencia mínima esperada. Hay maneras de regular. La segunda es derechamente el reparto de utilidades. O sea, que parte de la utilidad que obtiene la AFP pudiera reversarse en favor de los propios afiliados de esa AFP. ¿Y de quién depende eso? Eso es un marco normativo que hoy día no existe, pero que está abierto Hay que crearlo. al espacio de poder establecer mecanismos para poder cortar la brecha. ¿Pero quién porque impulsa eso? eso lo impulsa el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo a través de iniciativas legales. Esto está regulado en un decreto ley, que es el decreto ley 3500, y que hay que modificarlo por ley. Oye, hay otra cosa que estuvo en el tapete en el caso de retirar mi fondo en caso de enfermedades catastróficas. ¿Eso cómo afectaría, digamos, este sistema? ¿Tú lo ves posible, lo ves probable? Se ve posible hoy día en términos parciales, es una discusión que increíblemente ha pasado a un segundo orden. Mira. Porque hoy día yo diría que está en cuestión algo más profundo, que es la naturaleza del sistema. Si seguimos instalados en una naturaleza de corte individual, de capitalización individual, donde lo único importante es mi ahorro personal, o derivamos en un sistema mixto que introduzca elementos de solidaridad. En ese contexto, lo que parece razonable es que hayan cuotas limitadas de retiros parciales para eventos específicos. Ahí está el punto de equilibrio exacto, Marcelo, donde yo dejo abierta la para ser puerta para realista, retirar. porque el proyecto No Más AFP, ustedes saben, hemos tenido a Luis Mesina, se ha masificado, ha tenido marchas también que han sido multitudinarias, pero hoy día lo que plantea él es lo más realista. O sea,
o mantener el sistema actual o un sistema mixto, porque el no más ANFP como consigna funciona. Pero hoy día... ANFP, Está no sé. pensando en el deporte. Pero Rodrigo. hoy día, por ejemplo, si quisiéramos terminar con la AFP, eso es anticonstitucional. Y con la NFP también. Pero, No, pero oye, es y no, yo quería preguntarle. interesante, no sé, solamente para complementar lo de Rodrigo, pero es interesante que si vamos a tener un sistema mixto, es decir, con elementos de solidaridad, que el 2%, el 1% de cada uno de nosotros vaya a un fondo para ayudar a la gente que tiene menos posibilidad de pensión, que tiene más laguna, o que simplemente no ha podido imponer porque ha trabajado en la informalidad toda la vida, no porque quiera, digamos, sino que porque simplemente el mercado laboral en Chile es muy complejo. Eso no quita que también hay que, obviamente, hacer modificaciones en el sistema de AFP. Porque si nos vamos a seguir jubilando los que estamos en el sistema de AFP como nos estamos jubilando, o sea, no tiene aguanta. sentido. Claro. O sea, lo lógico es una reforma del sistema de AFP y integrar un sistema solidario como el sistema de reparto. Pero ninguna de las dos, digamos, o sea, las dos son complementarias, digamos. Oye, Me parece interesante también incorporar nuevos actores, Eso. porque en la medida de que Perdona. el mercado está consolidado en pocos actores, ¿cierto? Efectivamente, la posibilidad de que la comisión en general se mueva poco es alta. Hoy día 4 de las AFP consolidan gran parte de los afiliados en Chile, por lo tanto no hay un interés competitivo de mercado en que la comisión baje. Ahora, recordemos que la comisión en el sistema actual significa que bajando la comisión lo único que ocurre es que el trabajador percibe más líquido mensual, porque sería menor su descuento de remuneración. Y lo que se quisiera no es necesariamente que eso se vaya a la liquidez mensual, sino que ese ahorro de comisión se fuera al fondo de pensión. Bueno, Y ese es un movimiento jurídico que hay que armar con bastante rigor. No se trata solo de ahorrar en comisión, se trata de llevar ese ahorro al fondo de claro, pensiones. y que ojalá esto beneficie principalmente a los que generan, los que ganan menos hoy día. Indudablemente, Marcelo. con tablas segmentadas, donde Exacto. aquellos que perciben remuneraciones más bajas tienen comisiones menores. Muchas gracias, amigo, por haber estado hoy día con nosotros. Un tema que hoy día está demasiado candente, presente y que obviamente queríamos tocar. Y es prioridad. Exactamente. Gracias, Marcelo.